Acá lo vamos explicando. Esta llamada se está grabando. A ver, vamos acá, chicos. Voy a presentar la pantalla. Bien. A mí esta antipática no me quiere dejar. Yo también, profe, estoy así. Que no nos quiere dejar. La nueva versión del COVID. Ya nos tenemos que acostumbrar. Bien, chicos. Se observa la pantalla, ¿cierto? Sí se observa, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Correcto, chicos. Hoy ya vamos a hablar, repito, de un tema de gramática, en este caso, que es la parte de la sintaxis. Recuerden que la gramática, para tener una idea, la gramática es la ciencia que estudia la lengua. Repito, gramática es la ciencia que estudia la lengua. Y si hablamos de ello, pues hay que entender que el inglés, el quechua, italiano, francés, ruso, mandarín, etcétera, etcétera, tienen su propia gramática. Y nosotros quienes hablamos el español también tenemos nuestra gramática. Y la gramática tiene pues componentes más pequeños, como por ejemplo la ortografía, ¿no? La ortografía, la morfología, la semántica, la fonética, fonología. Y hoy ya vamos a hablar, hablando de predicado, que corresponde en este caso a la sintaxis. Sintaxis. Cuando hablamos de sintaxis, indicamos el orden de las palabras dentro de una oración. Ahí hablamos de oración, ¿no? Y en tercer año platicábamos, seguramente muchos de ustedes han estado en clase, del sujeto. Este cuarto año vamos a hablar un poquito del predicado, ¿ya? Del predicado. ¿Qué logramos o cuál es nuestro propósito en este caso, no? Primero, debemos identificar el predicado. El predicado indica, entendiendo en este caso, el núcleo de predicado en las oraciones y su estructura, ¿no? Que vamos a ver oraciones, núcleo de predicado, objeto directo, objeto indirecto y los famosos circunstanciales, ¿ya? Y por otro lado también debemos diferenciar el predicado verbal y el predicado nominal. Saber qué es predicado verbal y saber qué es predicado nominal. Chicos. Bien, vamos entonces con nuestro tema. A ver, un momentito, chicos. Un momentito. Bien. Vamos acá. Vamos a partir entonces platicando del predicado. ¿Ya qué es el predicado? Es un tema muy común para seguramente muchos de ustedes, porque hemos hablado esto, ustedes lo han hablado en la primaria y también seguimos hablando en la secundaria, ¿no? Y en este caso vamos a dar ya mayor fuerza, mayor forma a la estructura del predicado y las clases de predicado. Cuando hablamos de definición del predicado, vamos a indicar, chicos, que es todo aquello que se dice del sujeto. ¿Sí? Recuerden esa frase, ¿no? Es todo aquello que se dice del sujeto. Y va a presentar al verbo como su núcleo. Recuerden que en el sujeto el núcleo era un sustantivo. En este caso, el predicado, su núcleo va a ser siempre un verbo. ¿Sí? Un verbo. Analicemos en este punto. Dice acá, el estudiante domina demasiados temas. A ver, chicos, ¿cuál es el verbo en esa oración? El verbo. ¿Cuál será el verbo? ¿Se me han dormido? ¿Qué pasó? Dominar, profesor. Ajá, el verbo es domina, ¿no? Dominar, profe. Muy bien. Ojo, ¿eh? Acá yo le voy chequeando. Tengo acá otro monitor al lado. Le voy chequeando Profesor, buenos días. quiénes van entrando, quiénes van saliendo. Ahí les tengo de caserito. Y yo tengo buena memoria, muy buena memoria. Tengo memoria casi como del elefante. Entonces ya me queda grabadito. Algunos entran y ya, ese tema es aburrido. Chao, profe. Bueno, la idea es poner nuestro empeño. Algo que lo vemos así complicado, no. Eso no es complicado, es sencillo. Siempre hay que tener la fuerza de voluntad. Muy bien, ahí vuestra compañera dijo, el verbo es domina, cierto, domina. ¿Quién domina demasiados temas?
El estudiante, profesor. Muy bien, el estudiante. Ese es el sujeto. Pero en este caso lo que nos interesa es el predicado. ¿Y cuál es el predicado? Todo de acá. ¿Ya? Este es el predicado. ¿Ya, chicos? Y este es el verbo, ¿no? Muy bien. Vamos acá. Dice, él no desea comer esa fruta. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál será el verbo ahí? Él no desea comer. Profesor. Diga. Desea. Yarisa dice desea. Ya. Comer, profe. Saray, dime. Comer. Ujú. Aquí el verbo es no desea. Ojo, acá encontramos, ahorita vamos a explicar esta parte. Este no es un auxiliar y desea es el verbo principal. Y comer, profe, ¿por qué no comer? ¿Saben por qué no comer? Porque yo no puedo preguntar así. ¿Quién comer esa fruta? Respuesta, no puede ser él no desea. La pregunta sería acá, ¿quién no desea comer esa fruta? Respuesta, él. Ese él es una persona. ¿Sí? Bien. ¿Cómo reconocemos? Ahí viene creo que un poquito la duda. ¿Cómo reconocemos el verbo en una oración? Acá el verbo domina y el verbo desea. ¿Cómo reconocemos en una oración? Y por ahí se nos puede decir un poco complejo, ¿no? No es complejo, solamente es cuestión de criterio. Hay dos formas, hasta tres formas de reconocer el verbo. La primera forma es anteponiéndole los pronombres personales, con yo, tú, ese tú con tilde, porque es pronombre, es una persona, tú. Y pues puedo poner acá él o ella, ¿no? Él o ella. Entonces vamos a poner, por ejemplo, acá él. Es él también con tilde, ¿ya? Porque si no va a ser un artículo. Por ejemplo, yo puedo decir acá, yo domino, tú dominas, él domina. Yo deseo, tú desea, él desea. ¿Sí? Ahora, es una forma de reconocer el verbo. Otra forma de reconocer el verbo es que el verbo siempre debe terminar, cuando lo ponemos en forma infinitiva, puede terminar en ar, en ar, puede tener en o puede tener en ir. Cualquiera de las tres formas. Ar, ir. Or, ur, no. Solamente ar, ir. Domina del verbo dominar. Desea del verbo desear. Entonces no te olvides, querido estudiante, esa es la mejor forma de reconocer el verbo, conjugándole. Con yo, tú, él. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Del verbo dormir. Yo leo, tú lees, él lee, del verbo leer, ¿no? Entonces, ahora, una vez que tienes el verbo, porque acá también puede decir yo como, tú comes, él come, el verbo comer sí es un verbo, pero ojo acá. Pero tú cuando preguntas acá, ¿quién comer esa fruta? Ya no te ha sentido. Entonces ahí tienes que buscar que hay otro verbo que manda, como se dice, la más importante en una oración. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice la teoría acá? El reconocimiento. Primero se reconoce al sujeto de la oración y los demás será el predicado. Pero antes de reconocer el sujeto tenemos que reconocer el verbo, ¿no? Vamos acá, chicos. Mi abuela prepara postres de chocolate. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Con todo ya lo que hemos indicado. Está trancando, creo, ¿eh, chicos? Vamos, participamos. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Pues. A ver, acá tengo algunos. Para, profesor. Prepara. Prepara. Claro, el verbo es prepara. Este es el verbo. Es el verbo. Yo preparo, tú preparas, el prepara, el verbo preparar. Ahora, preguntamos, ¿quién prepara postres de chocolate? Mi abuela. Mi abuela. Muy bien, tu abuelita, ¿no? Muy bien. Eso es el sujeto. Abuela, profe.
Ajá, ese es el sujeto, cosa que no nos interesa, lo que nos interesa es el predicado. ¿Y cuál es el predicado? Desde el verbo para allá, la que queda. Todo lo demás, eso es el predicado. Incluyendo al verbo, no se olvide eso. Se incluye el verbo. ¿Ya? Correcto. Persigue las palomas en el parque aquel niño. Verbo, ¿cuál es el verbo? Persigue. Toma, profe. Paloma. A ver, vamos a ver. Yo paloma, hija, yo parezco paloma. No, tú tampoco No. pareces paloma. No, Persigue. profe. Ajá. Persigue, profe. Persigue. Bueno, vamos a poner parque. Yo parque tampoco, ¿no? Yo parque, tú parque, el parque tampoco. Yo niño, ya no soy niño, tú tampoco eres niño. El verbo es persigue. Esto ya casi el verbo. A ver. Ay, Dios mío, que no quiere moverse. Este es el verbo. Pregunto ahora, ¿quién persigue a las palomas en el parque? Aquel Niño. niño. Profesor. Respuesta. El Respuesta es niño. aquel niño. Aquel niño, ¿ah? Aquel niño. Todo eso es el sujeto. Es el sujeto. Implica que todo lo demás es el predicado. Incluyendo el verbo. Ya, no se olviden eso. Incluyendo el verbo. Ya, ahí más o menos hay idea. Vamos acá. Vamos a ver clases de predicado. Básicamente hay dos clases de predicado. Uno que se llama predicado nominal y otro que se llama predicado verbal. Ya, eso, por favor, siempre ya tienes que manejar porque ya estás cuarto año secundaria, tercer bimestre. Ya poquito tiempo nos queda para dejar el colegio. Entonces ya tienes que tener una noción de esta parte. ¿Qué es el predicado nominal? El predicado nominal está formado por un verbo copulativo. ¿Y cuál es un verbo copulativo? Verbo ser, el verbo estar. Sobre todo estos dos, verbo ser y estar. Por ahí también el verbo parecer, que es poco usual, ¿no? Y acompañado dice de un atributo que puede ser un adjetivo, un sustantivo, una frase sustantiva, frase adjetiva, etc. Este atributo, en este atributo, o es este atributo quien da la información del sujeto. Observen acá, Aldo está sorprendido. ¿Cuál es el verbo? El verbo copulativo es está, del verbo estar, ¿no? ¿Quién está sorprendido? Aldo es sujeto y todo lo demás es el predicado. Verbo copulativo y ese es el atributo que formaría parte de un predicado nominal. Bien, vamos acá. Los niños parecían muy alegres. ¿Cuál es el verbo? Parecían, profesor. Parecía. Parecían. ¿Están de acuerdo? Parecía. Muy bien. Celina, ¿no? Celina me está respondiendo. Sí, profe, Celina soy. Muy bien. El verbo es parecían, claro que sí. Yo parezco, tú pareces, él parece, el verbo parecer. ¿Quiénes parecían muy alegres? Los niños, profe. profesor. Niño. Niños. Muy bien. Este niños es el sujeto. Sujeto. Saray, gracias Saray. Parecían muy alegres, todo eso es el predicado. Ojo, es un verbo de tipo copulativo, parecían, ¿no? El verbo parecer, verbo copulativo. Y en este caso, parecían muy alegres sería el predicado. Bien. Los alumnos fueron entusiastas. ¿Cuál es el verbo? Entusiastas, profesor. Entonces, Fueron, profe. Diga. A ver, repítame, por favor. Fueron, profe. Fueron, profesor. Fueron, claro. Fueron referido al verbo ser. ¿Quiénes fueron entusiastas? Alumnos, Los alumnos. profesor. Los estudiantes. Los alumnos. Sujeto y es verbo copulativo. ¿Ya? Bien. Vamos ahora con predicado nominal. El predicado nominal está formado por un verbo no copulativo o predicativo. Tiene significado pleno. Puede ir acompañado o no de complementos predicativos como objeto directo, objeto indirecto y circunstancial. Bien. Acá dice, Aldo camina sorprendido. ¿Cuál es el verbo? Camina.
Camina. Este Camina. es el verbo, ¿no? ¿Quién camina sorprendido? Aldo. Sujeto. Aldo. Aldo, Muy profesor. bien. Ahora vamos acá. Aldo, profe. Aldo. Vamos ahora. Preguntamos, los niños van a la playa. ¿Cuál es el verbo? Van, profesor. Van. Claro, del verbo ir, ¿no? Van ¿Quiénes van a la playa? Los ¿Quiénes van a la los playa? niños. Los niños. niños. Los niños. Esto es el sujeto, ¿no? Sujeto que no nos interesa por este tema. Y el predicado es que es todo de acá. Es un predicado de tipo verbal. ¿Ya? Otro, los alumnos traen frutas a sus maestros. ¿Cuál es el verbo? Traer, profe. Traen, profesor. Traen. Muy bien. ¿Quiénes traen frutas a sus maestros? Los alumnos. Los alumnos. Profesor. Alumnos. Sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Ya, predicado. Bien, un poco sintetizamos esta parte, queridos muchachos, muchachas. El predicado verbal, primero con el predicado nominal. El predicado nominal sobre todo va a estar formado por estos tres verbos. Verbos ser, estar o parecer. No hay más. No hay más. ¿Ya? Mientras que el predicado verbal son los demás verbos. Caminar, ir, traer, escribir, llorar, sufrir, amar, castigar, ¿qué más? Chatear, barrer, lavar, peinar, mirar, castigar, limpiar, bueno, todas las acciones que hacemos nosotros. Eso ya corresponde al predicado verbal. Ya no te olvides esa parte. Bien, vamos ahora sí con los elementos del predicado o la estructura del predicado, ¿no? Vamos a empezar por el núcleo. Es el núcleo del sintagma verbal. Puede estar compuesto en forma simple o en forma perifrástica. ¿Cómo es en forma simple? En forma simple es cuando se usa un verbo conjugado y debe ser como su mismo nombre dice, simple. ¿Sí? Observen acá. Juanita está contenta. ¿Cuál es el verbo? Estar. Ajá. Está. Muy bien. El verbo es está. Yo estoy, tú estás, él está. Este es el verbo. ¿Quién está contenta? Juanita. Juanita, profe. Muy bien. Este es sujeto. Sujeto. Lo demás es el predicado, pero como puedes darte cuenta, este verbo es un solo verbo, el verbo conjugado, un hito nada más. ¿Sí? Entonces, el núcleo sujeto sería en este caso está. Núcleo del sujeto. Digo, núcleo predicado. ¿Ya? Pero en su forma simple, ¿no? Bien. Lo otro dice, Adriano comió mucho. ¿Cuál es el verbo? Comió, Comió. profesor. Comió. 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 Muy bien. ¿Quién comió mucho? Adriano. 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 Es el sujeto, Adriano, ¿no? profe. Entonces, este verbo comió funciona como núcleo del predicado en forma simple, porque es un solo verbo, es en su forma simple. Ahora, observen aquí. En su forma compuesta o perifrástica, en este punto se van a usar los verbos auxiliares como ser, haber, andar, y más puede ser también con un gerundio, con un participio, con un infinitivo. ¿Cómo se profe es de gerundio, participio, infinitivo? Bueno, partimos por lo infinitivo. Recuerden que los verbos hemos dicho que pueden tener ar, ir, ¿no? Es infinitivo. Llorar, reír, bailar, correr, castigar, lavar. Profe, cantar también. Cantar, claro, estudiar, comer, etcétera, ¿no? Son los verbos. Ahora, ¿cómo es en participio? En participio es cuando un verbo termina en ado, ido. Por ejemplo, castigado, escribido, ¿qué más? Barrido, lavado, cepillado, leído, por ejemplo, ¿no? Ahora, en gerundio, cuando terminen ando, endo, yendo, castigando, comiendo, escribiendo, estudiando, leyendo. Ojo, se dice leyendo.
No van a decir, profe, o mamá, estoy leyendo mi libro. Cometemos ese error muchas veces, ¿no? Yo también he escuchado, incluso a personas hasta grandes, hasta adultos. Estoy leyendo mi libro. No se dice leyendo, se dice estoy leyendo, leyendo. ¿Qué es lo correcto, no? Estoy leyendo, ¿ya? Bien. Ahora, observen acá, queridos chicos. Adriano ha comido mucho. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Comió, profesor. El verbo es comido, ¿no? Sí, profe. Este es el verbo, pero, ojo, este es el verbo, cierto. Pero, hay un pero acá. Yo podré preguntar, ¿quién ha comido mucho? ¿Está bien hecha esa pregunta? ¿Es correcto decir, ¿quién ha comido mucho? ¿Sí o no? Sí, pero No. No, no. no. ¿Por qué no, profe? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ahí se tiene que preguntar, ¿quién ha comido mucho? Necesito el auxilio de este a. Ah, Ujú. Ahí está el auxiliar. Comido es el verbo principal y el auxiliar, el que le va a auxiliar es este verbo, del verbo haber, ¿no? Esos dos forman el núcleo del predicado, los dos. Ojo, tanto el auxiliar como el principal. El auxiliar que es a y el principal que es comido. Ya, no se olviden. En este caso es forma compuesta, el núcleo es en forma compuesta o llamada en perifrástica, porque necesita, este verbo principal necesita la ayuda, el auxilio de este verbo. El otro ejemplo, fíjense, ve, Adriano está comiendo apurado. ¿Cuál es el verbo? Está, profesor. Ya, pero el principal, Comido. Comiendo. 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 Claro. Ahora, este comiendo necesita, yo tampoco no puedo decir, ¿quién comiendo apurado? Está mal hecha esa pregunta, ¿cierto? Necesito el auxilio, la ayuda de este verbo, de está. Está. Claro. ¿Quién está comiendo apurado? Ahí sí, tiene sentido. Adriano. Entonces, los dos vienen a ser el núcleo del predicado. Chicos? Los dos son el núcleo del predicado. ¿Ya? Correcto. Entonces, puede ser en forma simple cuando encontramos un solo verbo y forma compuesta cuando encontramos un verbo principal más su auxiliar, que le va a dar sentido cuando vamos a preguntar. Bien. Avanzamos ahora con modificador directo. Bueno, ya no modificador, objeto directo. Cuando hablamos de modificador directo, modificador indirecto, corresponde al sujeto. Cuando hablamos de objeto directo, objeto indirecto, corresponde al predicado. No hay que olvidarnos eso, ¿ya? Ahora, el objeto, hemos visto antes de esto, hemos visto el núcleo. Hemos dicho que el núcleo siempre va a ser un verbo, ya sea en forma simple o en forma compuesta. Vamos ahora con el objeto directo. Recibe, dice directamente la acción del verbo, ¿no? Los verbos se construyen con objeto directo y se llaman transitivos. Acá es sencillo esto, chicos. Por ejemplo, dice, David compró una sombrilla. ¿Cuál es el verbo? Comprar. Compró, profesor. Una sombrilla. No, compré. Compró, Claro, profe. claro, compró. Yo compro, tú compras, él compra, del verbo comprar. No te olvides eso, ¿ah? Siempre que si tienes duda, conjúgalo. Yo compro, tú compras, él compra. Ahora, suponiendo que, bueno, me equivoco y digo sombrilla. ¿Yo sombrilla? No, pues yo no soy sombrilla. Tú tampoco eres sombrilla. Ya, es una forma. Entonces, preguntamos, ¿quién compró una sombrilla? Respuesta, David, que es el sujeto. David. Y todo lo demás es el predicado. Lo que nos interesa en este caso es el predicado, ¿ya? Este es el predicado. Y hemos indicado que el verbo funciona como núcleo del predicado. Este verbo va a funcionar como núcleo del predicado. Siempre va a ser núcleo del predicado. Ya. Ahora, quiero saber si esta oración tiene objeto directo. ¿Y cómo sé que tiene objeto directo? Hago la pregunta, ¿qué compró? ¿Qué David. compró? Ojo, la pregunta es ¿qué? ¿Qué compró? No quién compró, sino la pregunta es ¿qué Una compró? sombrilla, profe. Ajá, esa respuesta es el objeto directo. ¿Ya? Objeto directo. Entonces, para saber el objeto directo, querido estudiante, tenemos que preguntar al verbo. ¿Y qué le preguntamos? Le preguntamos ¿qué? ¿Qué compró? Una sombrilla.
Sombrilla. Sí, y algunas veces también puede ser por lo común la qué o a quién, ¿no? A ver, vamos acá. Raquel buscaba a su perrito. ¿Cuál es el verbo? Buscaba. Buscaba, profesor. Muy bien. Yo busco, tú buscas. El busca del verbo buscar. ¿Quién buscaba a su perrito? Raquel. 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 Profesor. No nos interesa mucho Raquelita, lo que nos interesa es el predicado, ¿no? Y hemos dicho que el verbo funciona como núcleo del predicado. Siempre, no te olvides, querido estudiante, eso. Ahora acá preguntamos, ¿a quién buscaba? A su Su perrito. 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 Su perrito. Su guau guau, ¿no? Ese es objeto directo. Objeto directo. ¿Ya? Bien. Ahora vamos acá, la parte inferior. Laura llevó flores al cementerio. ¿Cuál es el verbo? Llevó. Llevó, profesor. Llevó. Claro, llevó. Yo llevo, tú llevas, él lleva del verbo llevar. ¿Quién llevó flores al cementerio? Laura. 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 Bueno, Laurita no nos interesa, pero ese verbo sí funciona. Recuerda, el verbo llevó funciona como núcleo de predicado. ¿Ya? Ahora, observa Laura, acá. profe. Ahora, y pregunto acá. Quiero saber si tiene objeto directo. Y pregunto, no te olvides eso. ¿Qué llevó? ¿Qué llevó? Flores, Flores. profesor. Flores. En el cementerio. Flores. Ojo, solamente la respuesta. ¿Qué llevó? Flores, Flores. Flores. Nada más flores. Eso es objeto directo. Y profe, ¿y al cementerio cómo queda? Eso ya es más adelante, ahorita vamos a ver el circunstancial. Cuando dice, ¿dónde llevó flores? Al Al cementerio, ¿no? cementerio. Ahí hay un circunstancial de lugar ya. Cuando es dónde, cuando preguntamos nosotros la interrogante dónde, al verbo lo preguntamos, si la respuesta es complemento circunstancial del lugar. En este caso, cuando digo dónde llevó flores, al cementerio, circunstancial del lugar, ¿ya? Entonces no se olviden, chicos, que para objeto directo, primer paso es identificar el verbo. Una vez que identificar el verbo, preguntas ¿qué? Por lo común la pregunta es ¿qué? Bien. Vamos con el objeto indirecto. ¿Sí? Objeto indirecto. Designa al receptor beneficiario del verbo o del verbo. La preposición que encabeza el objeto o al objeto indirecto es únicamente la A. Ojo, esto es importante. ¿Ya? Observen acá. David compró una sombrilla a Rosita. ¿Cuál es el verbo? Compró, profesor. Compró. Ya. Compró, profesor. Muy bien. ¿Quién compró una sombrilla a Rosita? David. David, profesor David. Muy bien, tu amigo David. Correcto. Profesor David. Ajá, el profesor David. Ya. Bueno, en este caso no nos interesa el sujeto, lo que nos interesa es el predicado. ¿Sí? ¿Cuál es el núcleo del predicado, chicos? Ayúdenme, por favor, ahora sí me olvidé yo por completo. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Compró, profesor. Claro que sí, compró. ¿Por qué, profe? Porque el núcleo del predicado, ¿dije núcleo del sujeto? No. El núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. En este caso, compró. Ya, compró. Este es el núcleo del predicado. Ahora, chicos, les pregunto, ¿hay objeto directo en esta oración? ¿Hay objeto directo o no? Sí. Sombrilla, profesor. Claro. ¿Cómo sabemos que hay Sí, objeto profe. ¿Cómo sabemos que hay objeto directo? ¿Cómo sabemos? ¿Qué preguntamos al verbo? ¿Qué cosa preguntamos al ¿Qué verbo? compró, profesor? Ajá, muy ¿Qué bien. compró David? Claro. ¿Qué compró? Una sombrilla. Una sombrilla. Sombrilla. Objeto directo. Ahora, quiero saber si existe objeto indirecto y para objeto indirecto pregunto, ¿a quién compró? ¿A quién compró una sombrilla? A Rosita. A Rosita, profesor. A Rosita. A Rosita, Ese es el profe. Ajá, ese es el objeto indirecto.
Y dice que el objeto indirecto tiene una característica que empieza siempre por la Rosita, palabra, profesor. empieza por la palabra a. Es la característica del objeto indirecto, empieza con la a. ¿Sí, chicos? Eso siempre ten presente. ¿Ya? Bien. Vamos acá. Raquel entrega juguetes a los niños. ¿Cuál es el verbo? Entrega, profesor. Entrega. Muy bien, entrega. Entrega, profesor. Muy bien, excelente. Ahora, preguntamos. Disculpen, chicos. ¿Quién entrega juguetes a los niños? Raquel, profesor. Muy profesor. bien, muy bien. Raquel. El profesor. Y todo lo demás es el predicado, ¿no? Raquel. Este verbo, ¿ya saben cómo qué funciona? ¿Qué función cumple? De ser núcleo del. Núcleo del predicado, Otro profesor. predicado. Muy bien, gracias. Muy bien. Pregunto ahora, ¿habrá objeto directo o no, chicos, en esta oración? ¿Hay objeto directo o no? Sí, profesor, juguete. Sí. Sí, sí, profesor. Sí, profe. ¿Y cuál es el objeto directo? ¿Cuál es el objeto directo? Juguetes. Juguetes. Juguete. Juguete, Claro, profesor. juguetes. ¿Y cómo sabemos? Porque preguntamos al verbo, ¿qué entrega? ¿Qué entrega? Entrega. Juguete. Juguete. A los niños. Muy bien, es fácil. Juguete. Ahora, ¿a quién entrega juguetes? A los niños. A los niños. A los niños. Todo es objeto indirecto. Ok, directo. Objeto A los indirecto, ¿no? Y la clave es que dice el objeto indirecto empieza con esta A. Empieza con la A. Es la clave. ¿Ya, chicos? Fácil, ¿sí o no? ¿O está difícil? No, profe, está tranca. Facilito, ¿no? Fácil, profe. Sí, profe. Fáciles, Sí, fáciles, profe. fáciles. Muy bien. Muy bien. No sé, otros no lo sé. A ver quién no participa. Jackie, ¿estás participando, Jackie? Muy bien, Jackie Moreno Solís. Jackie está pasando, viendo su ventanita, cuántos pajaritos pasan ya volando. Bien, dice acá, traje unos chocolates a mi abuela. Verbo. Traje, profesor. Traje. Profesor. Traje. Traje. Traje, profe. Rocío, algo me quiere decir, Rocío. Dime, Rocío. Traje, Respuesta. profesor. Muy bien, Rocío. Gracias, Rocío. Este es el verbo. Cuando digo, ojo, chicos, dice, traje unos chocolates a mi abuelita. Cuando dice traje, ¿a quién se refiere? A su abuelita, profesor. Al chocolate. A primera persona, yo, profesor. Claro, yo traje. Yo. Yo, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Chocolates. Chocolate. Profesor. Unos chocolates. Chocolates. Unos chocolates. Porque es el Unos objeto. chocolates. Ajá. ¿A quién traje unos chocolates? A mi abuela. abuelita. A mi A mi abuela. A mi abuela. Mi abuelita que le gustan los chocolates. ¿A ustedes les gusta el chocolate, chicas? Sí, 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 profe. profe. Me encanta el Sí, chocolate profe. blanco. Ah, chocolate blanco. Ah, sí. Ese no será chocolate, será leche. Ah, también hay blanco. Ah, bueno, disculpe la ignorancia. Debe haber chocolate blanco. Bien. Ahí, ¿no? Objeto indirecto. Ya, chicos. Vamos ahora con los circunstancias. Este está bien sencillo. Dice el complemento circunstancial adjunta que señala las circunstancias en que acontece la acción del verbo. Dice ahí, por ejemplo, observen acá, ponlo sobre la mesa calmadamente y con mucho cariño para que no se rompa. ¿Cuál es el verbo? Sí, profe. ¿Cuál será el verbo? Verbo. Ponlo, profesor. Ponlo. Ajá, muy claro, ponlo. Del verbo poner. Muy bien. Es el verbo. Bueno, acá, ¿qué ponlo? ¿Habrá respuesta? No hay respuesta, ¿no? ¿A quién ponlo? Tampoco hay respuesta. Si no hay objeto directo, tampoco hay objeto indirecto. Acá vienen los circunstanciales. Disculpen, chicos. Si digo, ponlo sobre la mesa,
¿A qué se refiere cuando digo sobre la mesa? El lugar, ¿sí o no? Es el verbo. Y para saber si es circunstancial del lugar, yo lo pregunto ¿dónde? ¿Dónde debe ponerlo? Sobre la mesa. Sobre la La mesa. mesa. Sobre la Sobre la mesa, mesa. Acá hay complemento de lugar, ¿ya? Ahorita vamos a ver esta parte. Calmadamente, sí, recuerden chicos, cuando toda palabra que tienen en mente es un adverbio de modo. En este caso es de modo. ¿Cómo? ¿Cómo lo pone sobre la mesa? Calmadamente. Este es de modo. Y con mucho cariño, ¿no? Y con mucho cariño. También este también con mucho cariño es de modo. Complemento circunstancial de modo. Ahorita vamos a ver eso de los circunstanciales, ¿ya? Para que no se rompa, ¿no? Igual acá, la forma, igual circunstancial de modo. Vamos acá. Vamos aquí, chicos. Los circunstanciales, las más usuales son esto de acá. Uno, de lugar, ¿ya? Es bien usual. De tiempo también. De modo. Estos tres son las que se usan más, de lugar, de tiempo y de modo. Para reconocer el circunstancial del lugar tenemos que preguntar dónde. ¿A quién preguntamos? Al verbo. ¿Ya? Observen acá el ejemplo. Los cuadernos están sobre la mesa. ¿Cuál es el verbo, chicos, ahí? ¿Cuál es el verbo? Cuadernos. Y a ver qué dicen los demás. Vuestro compañero dice cuadernos. ¿Cuál es el verbo? Están, profesor. Están. Están. Ujú. están, profesor. Muy bien. El verbo están, del verbo estar, ¿ah? Es el verbo. Yo estoy, tú estás, el está, del verbo estar. Están, profe. Bien. Ahora, es el verbo. Quiero saber, ¿no? Quiero saber si existe circunstancial del lugar. ¿Y cómo sé? Lo pregunto, dice hago la pregunta al verbo, esto de acá. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cuadernos? Sobre la mesa. Sobre la mesa, Sobre la profe. mesa. Claro, esa respuesta es el complemento circunstancial del lugar. ¿Ya? Del lugar. ¿Ya, chicos? Ahora, de tiempo. De tiempo se pregunta al verbo ¿cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo? Vendré mañana a visitarte. ¿Cuál es el verbo? Vendré. Claro, Vendré, profesor. Profe. Vendré, ¿no? Muy bien. Vendré, profe. Ahora, acá, preguntamos al verbo, ¿cuándo vendré? Recuerda, para tiempo se pregunta ¿cuándo? Y preguntamos al verbo, ¿cuándo? ¿Cuándo vendré? Mañana. Mañana, profesor. Claro, cuando digo mañana me refiero al complemento circunstancial de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo? Ahora, de modo, la pregunta es ¿cómo? Se pregunta al verbo ¿cómo? Dice acá, Juan realizó el trabajo con entusiasmo. ¿Cuál es el verbo? Realizó. Realizó, profe. Muy bien, realizó. Realizó, profesor. Claro, es el verbo. Realizó, profesor. ¿Cómo realizó el trabajo? Con entusiasmo. Claro, con entusiasmo. Con entusiasmo, profe. Muy bien. Es el circunstancial de modo, ¿ya? Pero aparte de lugar, tiempo, modo, también hay otros circunstanciales de menor uso, pero también hay, ¿no? De instrumento, por ejemplo, ¿con qué, no? ¿Con qué abrió la puerta? Con su llave. Circunstancial de... Con su llave. La Y cuando llave. se refiere de tema o asunto, la pregunta es ¿de qué? Se pregunta el verbo, ¿no? La clase trató sobre la economía. Verbo trató. ¿De qué trató la clase? Sobre la economía. Circunstancial La de... economía, profesor. Muy bien. Sobre la economía. De cantidad, también hay errores de cantidad. La pregunta es ¿cuánto? ¿No? La clase de matemáticas me interesa mucho. ¿Y tienes hambre ya, hijita? Ahora vas a las 12, vas a almorzar. Tu mamá se te está preparando tu rico. Pero yo, profe, vivo sola, no vivo con mi mamá. Todavía no he preparado comida. ¿Vives solita? Sí, profe.
Pero para ti solita preparas lo más fácil, arroz a la cubana. Rapidito, ¿no? Claro, la clase de matemática me interesa mucho. Verbo me interesa. ¿Qué me interesa mucho? Matemática. Clase de matemáticas, profe. Claro. Ojo, acá es cuánto me interesa la clase de matemática. ¿Cuánto me interesa? Mucho, profesor, mucho. Mucho. Es de cantidad. Mucho. A ver, esto no les pasa a ustedes, ¿no? Falté a clases por dormilón. ¿Cuál es el verbo? Falté, profesor. Claro, falté. Entonces acá, con ese... La clase de matemática. ¿Por qué falté a clases? ¿Por qué falté a clases? Por dormilón, Por profesor. dormilón. Claro. Dormilón. Muy bien. Este cuchillo lo compré para el pescado. ¿Cuál es el verbo? Lo compré. Compré, profesor. Lo compré. ¿Para qué le compré este cuchillo? Respuesta Para el pescado. Para el pescado. circunstancial de finalidad. Luego dice, ¿con quién? Bueno, compañías, ¿con quién o quiénes, no? Los niños vienen con la maestra. El verbo viene. Vienen. Preguntamos al verbo, ¿con quiénes vienen los niños? ¿Con quiénes vienen los niños? Con la Con maestra. Con la maestra. Circunstancial Con de la compañía. maestra, profe. Muy bien. Gracias, chicos. A ver, vamos acá. Ahora les toca a ustedes. A ver, vamos a ver, ¿ya? Dice, ¿qué oración tiene objeto directo? Ojo, solo objeto directo. ¿Ya? Ya saben, eso sí. A ver, le voy a dar una ayudadita, ya una manito. Voy a subrayar los verbos para que no estén pensando, ¿este será el verbo o el otro será? En la A, el verbo es encuentra, claro, con su auxiliar se encuentra, ¿no? Aquí el verbo es está. Aquí el verbo son. Aquí el verbo llegó. Aquí me deprime. Ay, Dios. Ya, chicos, ¿cuál de estas 5 oraciones tiene objeto directo? A ver, los que saben me van levantando su manito y les voy poniendo su participación. Sé que me han participado varios en clase, pero acá lo voy a consolidar, ¿ya? Muy bien, Saraí ya levantó la manito. Lo demás, a ver, vamos levantando. Concepción también levantó su manito. Vamos, chicos, si se equivocan, pues. No hay problema. Hay que equivocarnos también. Celina, gracias. A ver, voy con Saraí. ¿Cuál es tu respuesta, hija? La A, Saraí, Vela. profesor. Se La encuentra A. pidiendo a un santo. Ya. Ajá. Tu apellido es Velateyo, ¿cierto? Sí, profesor. Velateyo, ¿tu nombre es Saraí? Saraí. Ah, Saraí, ya. ¿Y qué pasó los demás? Bajaron su mano. A ver, vamos, chicos, no tengan temor, se equivocan, pues se equivocan, ¿no? ¿Qué cosa? El profe no se molesta. Vamos. ¿Nadie más quiere participar? ¿Solo Saraí? ¿Mm? A ver, Concepción, tu respuesta, hija. Sí, profesor. ¿Tu respuesta? La B, profesor. La B dice Concepción, ¿no? Sí, profesor. No, bien, gracias, Concepción. Yarix, a ver, vamos, hija. ¿Cuál es tu respuesta para ti? Yarixa. Ya, gracias. La, profesor. Celina Romano. ¿Tu respuesta, hija? Ah, profe.
Romano italiano, ¿no? Sí, profe. Romano. ¿Estás escuchando la música de Chacalón, creo? Sí, profe. Ah, tengo una pituca que me quiere mucho, dice. Romano italiano. Muy bien. A ver, vamos acá. A ver. Ojo, para objeto directo ya saben que se pregunta. Se pregunta ¿qué? ¿A quién se pregunta? Al verbo. ¿Qué se encuentra en la A? ¿Qué se encuentra? El objeto directo y el objeto Ojo, ¿ah? indirecto. ¿Qué se encuentra venerando? Pero ahí hay un A complemento. un santo, profe. Ujú. Ojo, cuando es a un santo, ese es un indirecto. En Recuerden la que los indirectos, iglesia. ¿no? Ajá. En este caso, la respuesta es venerando. ¿Qué se encuentra? Venerando. ¿A quién se encuentra venerando? A un santo. Ese es objeto indirecto. Pero el objeto directo es esto de acá. ¿Hay más? No, pues acá. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? No puede ser la encomienda, ¿no? ¿Qué son? Ojo, cuando está o verbo ser, en este caso, no va a haber objeto directo. ¿Por qué, profe? Porque son en verbos. Hemos visto dos clases de predicados, ¿no? Los predicados nominales y los predicados verbales. Cuando son predicados nominales no vamos a encontrar esto. Ahí vemos verbos ser y estar. ¿Sí? Acá, ¿qué llegó? No puede ser de Italia, ¿no? Acá sería ¿de dónde llegó? Ahí sí. ¿Qué me deprime? La lejanía de tu amor, pero en este caso es el sujeto, ¿ya? El sujeto, no es objeto directo. Bien, vamos con la otra parte, ¿ya? La 2 dice presenta objeto directo, objeto indirecto. Está más fácil esto. Acá vamos a encontrar objeto directo y objeto indirecto. Acá el verbo, le voy a dar el verbo igual, ¿ya? Compró, estudian, deja, no salgas, trajo, ya. ¿En cuáles de las oraciones encontramos objeto directo y objeto indirecto? A ver, chicos. Objeto directo es traje y objeto indirecto a bajo precio. Muy bien, Yarixa. Bueno, Yarixa dice la A. ¿La que dicen los demás? Yarixa, ¿de qué parte del Perú es Yarixa? Disculpa. Costa de la Trujillo, parte de Trujillo. Ah, muy bien. Excelente, Yarixa. Bien, vamos acá. ¿Dónde estamos, Yarixa? Bien. ¿Alguien más que quiere responder? Profe, la E. La E. Celina y Concepción dicen la E. Ya, ¿alguien más? La E dijo por ahí. Saray. Dime, Saray. Saray. ¿Tu respuesta, hija? La E, profe. Dime, hija, dime, te escuchamos. La E. La E. A ver, he dicho la A y la E, ¿ya? Sí, entre la A y la E está. Vamos a ver. Vamos a empezar por la E, ¿ya? Verbo trajo. ¿Qué trajo? Respuesta A. Flores. Objeto Flores. directo. Objeto directo, cierto. Ahora dice, ¿a quién trajo flores? ¿A quién trajo? A la doña Florinda. Doña Florinda. Ah, pero Para recuerdan doña esa, Florinda. Para doña Florinda. recuerdan esto es lo que hemos visto acá. Aquí. Dice que el objeto, acá, objeto indirecto, designa el receptor beneficiario del verbo. La preposición que encabeza el objeto indirecto es únicamente a. Únicamente a. Ahora, aquí empieza con a. No, acá empieza con para. Ahí no hay objeto indirecto. A ver, la A. ¿Qué compró?
¿Qué compró? Un traje, profesor. Un traje, objeto directo. ¿A quién compró un traje? Acá, A bajo precio. a bajo precio. Encontramos esto. ¿Eh? Encontramos eso. La A. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos, chicas, nos ganó la hora. Nos vamos a quedar esta partecita, dejándoles, bueno, Profe. domingo excelente. ¿Tienen clase todavía? Ya no, ¿no? Sí, tienen clase. Ya no, ¿no? No, profesor. Ya no. Muy bien, entonces ahora sí van, bueno, algunos de ustedes les espera hacer su almuerzo, algunos hoy van a cocinar, bueno, sí, ya es 12 del mediodía. Bien, chicos, quedamos acá, que tengan un bonito domingo, que les vaya súper esta semana y que les vaya muy bien en todo lo que pueden Igualmente, desarrollar. Gracias, Gracias, chicos. profesor. Profe, Igual. cuídate, nos Gracias, vemos. profesor. Igual que Profesor, usted, cuídese, gracias. bendiciones. Chao. Ya, Hasta profesor. la próxima clase, Luego, Chao, chicos. profesor. compañeras. Bendiciones. Cuídense. Ya, profe. Chao, Josué, nos vemos.